Y bueno, Dios les bendiga a la iglesia presente. Dios bendiga a los hermanos que me van a ver por el YouTube, por el Facebook, por las redes sociales, por internet. Y hoy desde la iglesia, desde el templo Unidos por Cristo, aquí en Mexicali, vamos a transmitir, vamos a compartir el tema titulado La iglesia como sembradío de trigo y cizaña. Repita conmigo, la iglesia como sembradío de trigo y de cizaña. Ay, Señor, eso es una realidad, ¿eh? En la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña. Yo no sé en esta congregación quiénes son trigo, ni tampoco sé quiénes son cizaña, porque yo vengo una vez al año. Pero sí sé que la Biblia dice que el trigo y la cizaña se conoce por el fruto. O sea que dependiendo del fruto espiritual en su persona, dependiendo del fruto de su vida cristiana como creyente, el fruto que usted está dando en esta congregación depende que se le tome como trigo o como cizaña. En un momento dado, el único que sabe quién es trigo y quién es cizaña es el Espíritu Santo. Probablemente los pastores también sepan quiénes son trigo y quiénes son cizaña por el fruto que usted está dando como miembro de esta iglesia. Pero los pastores o predicadores que venimos de afuera, hermanos, no podemos decir ese es trigo, este es cizaña. Además, si lo diríamos directamente, algunos lo tomarían como ofensa. Amén. Porque ¿a quién de ustedes les gustaría que yo le dijera, usted es una cizaña? ¿Verdad que no? Si va hasta ofender. Pero lo cierto es que dentro de la iglesia hay muchos cizañosos. Y de ahí viene la palabra cizañoso, cizaña, mala semilla. Ok, pero vamos a la palabra, porque en la escritura, en la Biblia, a la iglesia se le compara como un sembradío, como una labranza. Un sembradío, una labranza, es el lugar donde se siembra la semilla, con la esperanza de cosechar, con el anhelo de cortar el fruto. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, hablándonos a la iglesia, revela que para Dios espiritualmente somos una labranza, y una labranza es un sembradío. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9, si quiere leerlo conmigo de manera rápida como parte de la introducción de este mensaje, dice Primera de Corintios 3:9, leo y escuche por favor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué dice la Biblia que somos? Labranza de Dios. Repita conmigo, la iglesia es como una labranza de Dios. Y en esa labranza hay semilla de trigo y hay semilla de cizaña. Diga conmigo, líbrame de ser cizaña. Quiero ser trigo. Aleluya. Aleluya. Ahora, cuando el Señor Jesucristo andaba en la tierra, allá en Jerusalén, de muchas maneras enseñó realidades acerca de la iglesia. Las parábolas son enseñanzas simbólicas que tienen que ver con realidades espirituales en la iglesia. Una de las tantas parábolas que el Señor Jesucristo usó para transmitir las verdades del reino de los cielos, que es la iglesia aquí en la tierra, hermanos, son las parábolas. Y una de ellas es la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Ahí mismo en Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 13, porque les voy a desglosar, les voy a explicar de manera desglosada varios versículos para que entendamos este tema titulado La iglesia como sembradío de trigo y cizaña. En Mateo capítulo 13 vamos a ir al versículo 36
13:36 y del 36 al 43 tenemos la explicación de la parábola de la cizaña. El Señor personalmente explicó la parábola del trigo y la cizaña, se la explicó a los discípulos. En este sentido, no vamos a batallar para entender la parábola, porque está explicada de una manera tan clara, hermanos, que no necesitamos agregarle más. Basta con leer, entender, meditar lo que el Señor Jesucristo personalmente estaba explicando, porque Él nos explica todo lo que se menciona en el trigo y la cizaña. El mensaje espiritual, el mensaje central, la verdad espiritual, la realidad espiritual en relación a la iglesia en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor lo explicó. Y en esta parábola del trigo y la cizaña se mencionan varios elementos. Por ejemplo, un sembrador, la buena semilla, el campo, la mala semilla, el enemigo, el fruto, los segadores, el tiempo de la siega. Todos esos elementos son parte de la parábola del trigo y la cizaña, y todos esos elementos tienen una aplicación espiritual en relación a Cristo y la iglesia. Vamos a comenzar en el versículo 36. Vamos a definir ahí. Traigo varios puntos y voy a tratar de ir un poco rápido para darle toda la explicación. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos para entender la explicación? Ok, primero, en la parábola del trigo y la cizaña hay un sembrador. Porque el trigo y la cizaña son semillas que se siembran. Y tiene que haber alguien quien siembre la semilla. El sembrador que salió a sembrar es el Señor Jesucristo. Quiero que lea conmigo el versículo 36. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador en la parábola? Jesucristo. Él es el que siembra. Él vino a su campo a sembrar la semilla de trigo. Entonces, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y cuando se utiliza la frase Hijo de Hombre, refiriéndose a Cristo, se está revelando su humanidad, su naturaleza humana. Entonces, Cristo, como el sembrador de la parábola del trigo y del campo que se llenó de cizaña, él, hermanos, se sembró a sí mismo. De hecho, la Biblia dice que Cristo vino como grano de trigo a sembrarse a este mundo. Y que ese grano de trigo tuvo que morir en esta tierra para que a partir de ese grano que se sembró en este mundo como grano de trigo, hermanos, produjera la buena semilla para el reino de Dios, la simiente del reino de Dios. Entonces Cristo es el sembrador, y como sembrador se sembró a sí mismo para sacar la semilla base para producir el trigo de Dios en el mundo por medio de la iglesia. Vamos a ir San Juan 12,
12:24, y escuche y aprenda, por favor. San Juan 12:24. Si no alcanza a buscar rápidamente la palabra, solamente preste atención porque voy a leer el versículo. San Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el grano de trigo es el mismo Señor Jesucristo. Él fue la semilla que se sembró en el campo, la semilla base. He estado investigando cómo se le llama a esa semilla selecta que ocupa el campesino para producir, para sembrar. No me acuerdo, mi papá era campesino cuando yo era niño, después nos fuimos a la ciudad y crecimos en la ciudad. Pero siempre, hermanos, en el campo hay una semilla especial, que esa semilla no se come. Por ejemplo, cuando siembran maíz, hay una semilla especial que el campesino no se come ese maíz. Se podrá comer el resto del maíz, pero el maíz, el grano de más calidad, más bueno, más sólido, lo separa para que a partir de ahí tenga base, la semilla base para seguir sembrando. Bueno, Cristo es la semilla de trigo, hermanos. Él vino a este mundo y se sembró en forma de hombre. El Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, cuya naturaleza es espiritual, hermanos, se humanizó, se encarnó, tomó forma humana. En su nacimiento humano se sembró en esta tierra como grano de trigo, en forma de semilla espiritual, para producir la simiente del reino de Dios, que somos usted y yo. Entonces Cristo se sembró a sí mismo para producir una simiente espiritual para Dios. ¿Quién es el sembrador entonces? Cristo. Él es el sembrador y fue el primero en sembrarse a sí mismo como grano de trigo para producir un semillero para el reino de Dios. Aleluya. Segundo elemento de la parábola del trigo y la cizaña, versículo 38. Estoy en Mateo 13:38. Mateo 13:38. Encontramos otro elemento que se menciona. Versículo 38. El campo donde se sembró la semilla. ¿Dónde se siembra la semilla? En el campo. Usted no va a ir a la playa a sembrar una semilla. Usted va a ir al campo. Es la tierra apropiada. Es el lugar indicado. Y mire, ¿qué significa espiritualmente el campo? El mundo. El mundo es el campo. Y yo quiero detenerme aquí un momento. Este mundo, este planeta, esta tierra, este mundo, la creación en el cual pertenecemos nosotros y estamos dentro de este mundo, es como un campo para Dios. De hecho, este mundo le pertenece a Dios. Pareciera que el diablo es el dueño del mundo, pero no es cierto. El diablo solamente es un usurpador. El diablo es un invasor de este mundo. Pero originalmente y bíblicamente este mundo fue hecho como un campo para ser el campo donde Dios plantaría la semilla de su Hijo en forma humana, y de esa semilla espiritual como grano de trigo levantar una simiente poderosa para el reino de los cielos, que son la iglesia, los creyentes, los granos de trigo, el grano, el trigo de Dios. Entonces, aunque el mundo se mira de cabeza,
Aunque el mundo se mira pervertido, aunque el mundo se mira lleno de maldad, el mundo le pertenece a Dios y no al diablo. Este mundo, aunque está convertido en añicos por causa del diablo, por causa de la maldad, aún sigue siendo el campo de Dios. El mundo es el campo de Dios. O dicho de otra manera, como dice el 38, el campo es el mundo. O sea que esto le pertenece a Dios. ¿Y cómo sé que el mundo es de Dios? ¿Qué dice Salmo 24:1? ¿Quién se lo sabe de memoria? Salmo 24:1 dice: de Yahvé es la tierra, o de Jehová, como dice la traducción. De Yahvé es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿De quién es este mundo? Es de Dios, no es del diablo. Él es un invasor, pero el mundo no le pertenece. De hecho, bíblicamente este mundo fue entregado como herencia al Hijo del Hombre. Por eso dice que el Hijo del Hombre salió a sembrar a su campo. Tú no vas a ir a sembrar en tierra ajena. Hay un dicho, no sé cómo va el dicho, pero el que siembra en tierra ajena, ¿alguien se lo sabe? Bueno, lo más seguro es que pierde la cosecha. Pues sí, ¿va? Lo más obvio, el que siembra en tierra ajena pierde la cosecha. Pero el Hijo del Hombre con toda libertad dice en el 37, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es Cristo, y el campo es el mundo. O sea que el mundo le pertenece a Cristo, el mundo le pertenece a nuestro Señor. Por eso Él vino desde la eternidad para sembrarse en forma humana en este mundo, porque este mundo, los confines de la tierra, todas las naciones le fueron entregadas por su Padre. ¿Quiere comprobarlo en la Biblia? Salmo capítulo 2, versículo 8. Léalo, por favor. Por eso Cristo vino de la eternidad a este mundo con toda libertad, con todo derecho legal, y cuando se hizo bebé, se estaba sembrando como grano de trigo en el mundo, su campo. Hermano, me deleita poder predicar estas palabras, hermanos. Salmo capítulo 2, versículo 8 dice: pídeme. El Padre, Dios Padre, proféticamente diciéndole al Mesías, diciéndole a su Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Bendito sea el Señor, que este mundo le pertenece a Dios, y aquí estamos nosotros temporalmente ahora sembrados como el semillero, como la labranza, el trigo de Dios. Bendito es el Señor para siempre. Somos el trigo de Dios. Hermanos, no se les olvide, usted y yo somos el semillero de Dios aquí en la tierra. ¿Y sabe qué? Muy pronto la cosecha comenzará. Muy pronto la cosecha va a comenzar. Ok. Escuche esto, le quiero bendecir con esto. En el antiguo pacto, Dios únicamente sembró en la nación de Israel, solamente en Israel. En el nuevo pacto, Dios siembra en todo el mundo. El sembradío que comenzó con la nación de Israel se propagó y se extendió sobre todas las naciones, sobre el mundo entero. Por eso la comisión es: id y predica el evangelio a toda criatura, porque cuando predicamos el evangelio a toda criatura, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está multiplicando la semilla.
Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Cuando predicamos el evangelio a todas las naciones, por todos los medios, por eso yo predico en internet, por eso yo predico en las redes sociales, porque al predicar el evangelio por todos los medios, alcanzamos las naciones, alcanzamos ciudades, alcanzamos países, alcanzamos hasta los ranchitos más pequeños, y la semilla se multiplica. Y la siembra crece y la labranza se extiende. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahora en el nuevo pacto, la iglesia es el sembradío de Dios que se extendió por todas las naciones. Mire, en todas las naciones del mundo hay iglesia, grandes o pequeñas, pero todas en totalidad forman el sembradío de Dios, la labranza de Dios. O sea que la iglesia es la labranza de Dios en el mundo, donde el mundo para Dios es como un campo. ¿Sí me estoy explicando en este sentido? Qué bueno, gloria a Dios, me gozo por ello. Aleluya. Vamos a avanzar entonces porque traigo hasta, creo que como 7 aspectos, 7 puntos. Gloria al Señor. Número 3. Ahí mismo, Mateo 13:38. Vuélvalo a leer, por favor. Después del campo que se menciona. Oh, la buena semilla. La buena semilla. ¿Y quiénes son la buena semilla? ¿O qué es la buena semilla? ¿Y quiénes son los hijos del reino? Habrá alguien que diga: yo soy un hijo del reino, yo soy del reino de Dios, yo pertenezco al reino de Dios. Pero bueno, hay que ver el fruto. No canten victoria antes de tiempo, hay que ver el fruto. Porque la Biblia dice que la buena semilla son los hijos del reino. Los verdaderos hijos. Los verdaderos creyentes, los creyentes fieles, los creyentes consagrados, los creyentes comprometidos. La buena semilla son los hijos del reino, nosotros los creyentes. Nuestro origen es Cristo, que se sembró por nosotros. Los verdaderos creyentes somos la simiente de Dios en el mundo. De hecho, la palabra simiente viene de la misma raíz de donde viene la palabra semilla. Y lo voy a decir con todo respeto porque hay adultos. Yo puedo hablar con toda libertad porque hay adultos. Y bueno, aunque hay una menor aquí que es mi hija, pero lo voy a decir con todo respeto. 3 palabras conocidas por nosotros vienen de la misma raíz. La palabra semilla, la palabra simiente y la palabra semen. Tanto la semilla como la simiente y el semen es el principio de la vida. Y una semilla es el principio de una vida, de la vida de las plantas, de la vida de los árboles. Entonces, a nosotros se nos compara como la semilla. De hecho, dice que somos la semilla, los hijos del reino. Dicho de otra manera, somos la simiente de Dios. Somos, hermanos, la descendencia del reino. Por eso se nos llama hijos de Dios. Por eso se nos dice que somos hijos de Dios, la descendencia de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Somos la semilla de Dios en la tierra. La simiente de Dios se encarnó en la persona humana de Cristo. El primer grano que se sembró en la tierra, en el campo, en el mundo. Y el fruto somos nosotros. Aleluya. De la misma manera, la simiente de Cristo, así como se encarnó en forma humana en un en la persona del Señor Jesús, hermanos, el mismo Señor Jesucristo se tiene que encarnar ahora en
nosotros. Dicho de otra manera, se tiene que formar en nosotros. Se tiene que producir en nosotros. Los verdaderos creyentes somos la cementera que cayó en buena tierra. Y cuando digo cementera, no me refiero a donde se hace cemento, me refiero a donde se guardaba la semilla. La cementera, donde estaba la semilla. Somos la simiente resultante de la semilla divina. Cristo, la primera semilla. Los verdaderos creyentes fuimos plantados en el mundo como semillas para producir una simiente celestial, divina, espiritual para el reino de nuestro Padre y expresar la humanidad de Cristo en nosotros. Hermanos, el trigo, apréndase esto y apréndalo, pastor. El trigo en la Biblia siempre representa humanidad. Simboliza la humanidad. En el Antiguo Testamento se menciona mucho el trigo, y cada vez que usted lea el trigo en el Antiguo Testamento o en la Escritura, el trigo está simbolizando la humanidad. En el caso de Cristo, es el grano de trigo que cayó en tierra. Y hay un producto que sale del trigo, que se hace del trigo y que sale bien sabroso, hermano, y se ocupa en las mesas para comer. La comida es parte de la comida. ¿Cuál es el resultado? Un producto que comemos que sale del trigo. La harina. La harina. Y la harina simboliza a nosotros como la humanidad procesada en Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento había una ofrenda de flor de harina, amasada con aceite. La humanidad en Cristo procesada con el Espíritu Santo. Pero ese es otro tema que a lo mejor otro día se los enseñe. Aleluya. Vamos a continuar. Gloria a Cristo. Entonces, ¿quién es la buena semilla? Nosotros. Proponte dar buen fruto, mi hermano. Todos esos frutos negativos que muchas veces hay en nosotros no deberían de estar en nosotros. Porque si somos buena semilla, entonces tenemos nuestro resultado. El fruto de nuestra vida tiene que ser bueno. De lo contrario, entonces no seremos trigo. Vamos a ir a aspecto número 4. Ahí mismo, versículo 38. Mire qué tan profunda es la palabra. Mateo 13:38. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. Qué tremendo, ¿eh? Ahí tenemos la mala semilla. ¿Quiénes son la mala semilla? Los hijos del malo. Entiéndase, los hijos del diablo. Ahora entiende por qué hay tanta maldad en el mundo. Porque el diablo invadió el mundo, se metió en el huerto del Edén y sembró la mala semilla, la mala cizaña en el trigo que había sido sembrado por Dios en estado bueno, en estado sano, en estado perfecto. Entiéndase la humanidad en Adán. La mala semilla son los hijos del mal, la simiente maligna. El campo de Dios, que originalmente fue todo el mundo completamente creado en buena manera, fue invadido por un enemigo que se le llama diablo, que se transformó en una serpiente para alterar la siembra, mezclando el sembradío de Dios con la semilla de cizaña. Por eso, después de Adán y Eva, cuando empiezan a tener hijos, la Biblia dice que uno se levanta matando a su otro hermano. Y dice que Caín mató a su hermano Abel porque era maligno. Ahí está la cizaña. Caín era cizaña, Abel era trigo.
Y desde el principio la mala hierba, la mala semilla, haciéndole daño al trigo, a la buena semilla. Eso se mira mucho dentro de la iglesia. La cizaña haciéndole daño al trigo de Dios. Eso lo vamos a mirar más adelantito. Y todo es permitido por Dios. Amén. Entonces, la mezcla de semilla, el que en el mundo esté mezclado con buenos y malos, no es obra de Dios. Porque Dios creó al hombre bueno, recto, derecho, perfecto, inocente, sin maldad, sin malicia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué en el mundo hay tanta gente mala? Tanta gente perversa. ¿Por qué dentro de la iglesia hay tanta gente maligna? Criticando, calumniando, rechazando, ofendiendo, condenando, con celos, con iras, con contienda, dividiendo. Porque dentro de las familias, aún de nuestras familias, hay personas buenas, pero hay personas malas, odiosas, que odian a todo mundo, hermanos. ¿Qué pasó? Bueno, es que el mundo, la familia, la iglesia está dividida en dos clases de simientes: trigo y cizaña, los hijos del reino y los hijos del mal. Pero el que vino a alterar todo lo bueno de Dios fue el diablo. El que vino a mezclar lo que Dios había sembrado como bueno fue el enemigo. El enemigo es el que obra mezclando la semilla, no Dios. Mire, Levítico 19:19, Dios prohibió que en el campo se mezclaran semillas en el sembrar. El mezclar semilla en un campo no fue obra de Dios. Le voy a leer Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás, no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Ahora, ¿por qué Dios se opone a que se mezcle la semilla? Hermano, y esto es más serio de lo que usted se imagina, Porque cuando tú cruzas o mezclas animales de diferente naturaleza, no producen nada. Cuando tú cruzas, en el caso del hombre, cuando se mezcla hombre con hombre, ¿qué produce? Nada. Lo voy a decir en palabras bíblicas. Cuando se ayunta hombre con hombre, ¿qué mezcla? Nada. Mujer con mujer, ¿qué produce? Nada. O sea que la mezcla de naturaleza, la mezcla de simiente, la mezcla de esperma, la mezcla, hermanos, de semilla no produce nada. Es esterilidad. Pero todo lo que Dios siembra produce. Todo lo que Dios diseña es productivo. Pero todo lo que el diablo altera lo convierte en esterilidad e improductivo. Por eso, hermanos, el que la raza esté mezclada entre buenos y malos, justos, injustos, rectos y torcidos, obedientes y desobedientes, hermanos, es obra de Satanás, no de Dios. Porque lo que Dios sembró, lo sembró con buena semilla. Aleluya. El trigo de Dios está dentro de la iglesia, pero también la cizaña. ¿Quién fue el que hizo esto? Mateo 13:39. Mire lo que dijo Jesús. El que vino a alterar la semilla en el campo de Dios, dice que fue, según el versículo 39, Mateo 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Se da cuenta, hermanos? El enemigo es el diablo. Es experto en mezclar cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, cuando un creyente
se junta con un incrédulo, no me vengas con el cuento que le estás orando a Dios para que te vaya bien en la relación. Eso no es obra de Dios. Eso no es obra de Dios. Por eso dice, no te unas en yugo desigual. Que un incrédulo se una con un crédulo, o al revés, un creyente con un incrédulo, no es obra de Dios, hermanos. Los estará uniendo el diablo, pero no Dios. Amén. Porque la Biblia dice, no te cases con los incrédulos. ¿Hay relación entre la luz y las tinieblas? No. No hay comunión ni en la luz. La luz no tiene comunión con las tinieblas. La justicia no tiene comunión con la injusticia. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero no se llevan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de entender y aplicar todo esto en la congregación. El enemigo es el diablo. Él es el causante de la cizaña. La cizaña es obra de él. La mala semilla, la cizaña, es la simiente del diablo en el mundo. Es la simiente del diablo en la iglesia. Porque en la iglesia hay cizaña. Así como hay trigo, hay cizaña. Y escuche por favor, todo lo cizañoso dentro de la iglesia es maligno, es del diablo. Dentro de la iglesia, como labranza de Dios, hay gente de Dios, pero también hay gente del diablo. Todo está dentro de la iglesia. Hay trigo sembrado, hay cizaña del diablo. ¿Quiénes son la cizaña? Bueno, escuche, los cizañosos, divisionistas, chismosos, calumniadores, querellosos, rebeldes, conflictivos e insujetos, los que no obedecen ninguna autoridad. Esos son la simiente del diablo dentro de la iglesia. Aleluya. Se escucha fuerte, pero es la verdad. Se escucha fuerte, pero es la realidad, hermanos. Y eso pasa aquí y en todas las iglesias. Amén. Gloria al Señor. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que no se puede cortar la cizaña. Más que dejar que crezca. ¿Por qué? Porque la siega, o sea, el corte, la separación del trigo y la cizaña va a ser hasta el final. Quiero que vaya conmigo ahí mismo, Mateo 13:39. Aspecto número 6. La siega será hasta el final. Hasta el final del siglo. Estamos en el 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Perdón, la siega es el fin del siglo. ¿Cuándo se va a cortar la cizaña? Cuando se corta el trigo. Aleluya. Esto significa entonces, pastores, hermanos, aunque nos duela, tenemos que dejar que los cizañosos sigan asistiendo al templo. Aunque es difícil soportar y tolerar, tenemos que dejar que los chismosos, los rebeldes, los insujetos, los divisionistas, los calumniadores, los querellosos estén dentro de la iglesia. Y no podemos correrlos, porque al correrlos estaríamos arrancándolos. Y Dios dice: no lo cortes, no lo arranques. Hasta el final será el corte, la cosecha. Entonces esto es tremendo. Y como iglesia, hermanos, tenemos que ser maduros. ¿Cuántas personas rebeldes dentro de las iglesias?
chismosos, peleoneros, insujetos, hermanos, que se oponen, incrédulos, negativos, pesimistas, que muchas veces llevan la contra de todo y se oponen a todo. Y muchos creyentes, hermanos, le dicen al pastor: hermano, ¿y por qué no lo disciplina? ¿Y por qué no lo corre mejor de la iglesia? ¿Y por qué no le dice que se vaya? No podemos. No se puede. Bueno, fíjense que eso sí lo hacen. Pero los que hacen eso, yo creo que son los que son cizaña. Porque la cizaña siempre ataca la buena semilla. Y me estoy adelantando por el comentario del hermano. El fruto de la cizaña es venenoso. Fíjese. Entonces, si usted mira brote de cizaña en este lugar, que yo creo que hay, porque es sembradío de Dios como iglesia, hay que tener paciencia. Hay que soportarlos. Hay que dejarlos que estén. Tienen que crecer. Trigo y cizaña tienen que crecer juntos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Empezar a distinguirlos. A ver quién es cizaña, quién es trigo. Y si veo que mi hermano es cizaña, pues mejor guardo mi distancia. Hay sabiduría en ver el peligro y apartarse. No estoy diciendo que no lo dejes de hablar, no estoy diciendo que no lo saludes, salúdelo, pero como la cuarentena, mide tu distancia. O sea, no le vas a dar toda tu confianza. No vas a poder depositar toda tu confianza en él, sabiendo que es, hermano, cizaña. ¿Cómo lo sé? Por su fruto. ¿Cómo se distingue el trigo y de la cizaña? Únicamente por el fruto. El fruto revela la naturaleza de la semilla. El fruto revela la identidad de la simiente. El fruto revela tu simiente espiritual. El fruto revela tu naturaleza. Revela quién eres, a quién perteneces, quién es tu dueño, quién es tu origen, quién es tu fuente. El fruto es tan importante, hermanos. Por eso la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. El fruto revela qué clase de planta eres, trigo o cizaña. Y les voy a ayudar un poquito. El fruto del trigo, la espiga, el fruto es dorado. Es dorado, hermanos. El fruto del trigo es dorado. Pero el fruto de la cizaña es negro. He ahí la diferencia. Que el fruto del trigo sea dorado es figura de naturaleza divina. Que el fruto de la cizaña sea negro es figura de maldad, de naturaleza mala, maligna. En este sentido, el fruto marca la diferencia. La cizaña en el campo, en lo natural, escuche por favor esto y aprendamos. La cizaña en lo natural, en el campo, siempre trata de detener el crecimiento del trigo. La cizaña, como mala hierba, siempre se va a meter en el trigo, dañándolo, debilitándolo, ahogándolo para que no crezca, para que no se desarrolle. Y en la iglesia, hermanos, la cizaña siempre va a estorbar el crecimiento de los creyentes que son trigo. Siempre criticando, siempre condenando, siempre juzgando. Siempre, hermanos, oponiéndose a todo. Que si canta porque canta, que si no canta porque no canta, que si participa porque participa, y si no hace nada porque no hace nada. Hermanos, que si ayuda porque ayuda, y si no ayuda porque no ayuda. Bueno, critica de todo aunque no haga nada. Esa es la cizaña. Condenan los diezmos, condenan las ofrendas, y probablemente en su vida nunca ha diezmado. Pero ahí está condenando. Como que si el pastor le anduviera pidiendo algo. Pero ahí está condenando. La cizaña así es, hermanos.
La cizaña, de donde viene la palabra cizañoso, cómo le hace daño al trigo de Dios. Los creyentes que sirven, que trabajan, que obedecen, que caminan en la voluntad de Dios, que se esfuerzan. El creyente cizañoso, cizaña, cómo hace daño con sus palabras, con sus actitudes, con sus comentarios a los que son trigo de Dios y que están dando buen fruto en la iglesia. Así es la cizaña, hermanos. Y en todas partes, pero estoy hablando específicamente de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Otra característica de la cizaña en lo natural. La cizaña siempre se mantiene hacia arriba, elevada. Símbolo de arrogancia, de orgullo. En cambio el trigo cuando va creciendo y empieza a producir, el trigo hace esto. El trigo se dobla. Símbolo de humildad, de servicio, de adoración, de disponibilidad. Dos características bíblicas del trigo. Vamos a ir, Primera de Pedro 1:23. Ya casi estoy terminando, hermanos. Bueno, me queda una cuarta parte. Dos características bíblicas del trigo. Primera de Pedro 1:23. Dos características del trigo como simiente de Dios, como semilla de Dios. Simiente y semilla es lo mismo. Dice así: siendo renacidos, no de simiente, o sea, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Que el creyente que es trigo, que tiene la simiente de Dios, que es semilla de Dios, hermanos, vive y permanece para siempre. El trigo de Dios tiene vida, permanece para siempre, crecerá aunque tenga mucha gente cizañosa alrededor. El verdadero trigo que tiene la simiente de Dios, que tiene la semilla de Dios, Cristo dentro de él, no lo mata nada, no lo destruye nada, no lo opaca nada, no lo detiene nada. En contra toda circunstancia va a producir en todo tiempo y en todo lugar. Si el verdadero trigo no lo detiene nada, hermanos. Aunque esté rodeado de gente cizañosa, va a seguir produciendo. Aleluya. Porque dice que la simiente de Dios vive y permanece en él. Otra característica, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, otra característica del verdadero trigo, no practica el pecado. O sea, el pecado no lo domina. El pecado no lo esclaviza, Porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, que es Cristo, permanece en él. Y porque Cristo está en nosotros, el pecado no nos puede dominar. Por eso dice, no puede pecar, porque es nacido de Dios. En otras palabras, el verdadero trigo de Dios en la iglesia, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos del reino, no se dañan, no se contaminan, no corrompen su naturaleza. No lo domina el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Aleluya. Dios permite el crecimiento de ambas semillas hasta el final. Trigo y cizaña crecerán juntas. Ahora, ¿por qué Dios dijo que no se arrancara la cizaña? Hay un motivo. ¿Saben por qué Dios dijo que no arrancaran la cizaña antes de tiempo? Porque cuando el trigo, la planta de trigo y la cizaña son pequeñas, son idénticas. Son iguales. No, cuando las plantitas tan chiquitas
no se logra diferenciar cuál es trigo y cuál es cizaña. Solamente el fruto lo distingue. Hermanos, y dentro de la iglesia hay muchas malas actitudes. Por eso tenemos que soportar. Porque si el creyente es inmaduro, aunque sea trigo, se portará como cizaña. Y qué terrible es, hermanos, cuando una iglesia todos son inmaduros. Puros creyentes inmaduros, porque pareciera que todos fueran cizaña. Y puede ser que no sean cizaña, puede ser que sean verdaderamente trigo, pero como son pequeños, se confunden con la cizaña. Por eso no se debe de arrancar. No se debe, hermanos, de sacarlos, porque se le puede hacer daño. Hay que esperar que crezcan, hay que esperar que maduren. Y si después de 15, 20 años en el evangelio siguen de cizañosos, si son cizaña. Amén. Y hay que dejarlos ahí. Yo a esa gente cizañosa no les doy parte en el lugar, en el altar. Ahí están. No los puedo correr, pero ahí los tolero, ahí los soporto. Nunca cantan, nunca participan, nunca predican, nada más se limitan solamente a venir y sentarse y nada más. ¿Y cómo los vamos a dar lugar si son cizaña? Porque un creyente cizañoso en la predicación puro veneno va a tirar. Todo lo que enseña va a ser venenoso, y en lugar de sembrar vida, en lugar, hermanos, de proyectar vida, va a proyectar muerte con sus palabras. ¿No ha escuchado usted muchos predicadores, hermanos, que puro veneno tiran? No son trigo, son cizaña. Porque el fruto del trigo es productivo y es para vida. Pero el fruto de la cizaña no sirve para nada. Lo único que produce es muerte. Y todo está dentro de la iglesia, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Aspecto número 7, versículo 39. Lo último, lo que sigue después. Los segadores son los ángeles. ¿Quiénes serán los responsables de cortar el trigo y la cizaña? Los ángeles, no los líderes, no los diáconos, no los pastores. No, porque también nosotros somos semilla. Los encargados de cosechar del mundo el campo de Dios y separar el trigo y la cizaña serán los ángeles. Ellos son los siervos encargados, hermanos, de cortar la cosecha del campo, el mundo, el trigo, separarlo de la cizaña. Los creyentes de los hijos del diablo, al final la cosecha del campo de Dios será realizada por los ángeles. Ellos van a cosechar. ¿Y sabes qué? El primer corte se acerca. En la antigüedad, en la ley del Antiguo Testamento, pastor, aprenda esto, por favor. En la ley del Antiguo Testamento, Dios había ordenado que toda siembra, todo sembradío, toda labranza, hermanos, se cortaba en 3 partes. Se cortaba en 3 tiempos. El primer corte era a la mitad del año y se llamaba el corte de las primicias, el primer fruto. Y el corte de las primicias, la Biblia habla de las primicias del campo. Y el primer corte de las primicias era exclusivo de Dios. Tenían que llevarlo al tabernáculo de reunión y consagrarlo a Dios, y lo depositaban en manos del sumo sacerdote como ofrenda consagrada a Dios, propiedad de Dios, el corte de las primicias. Y la iglesia será cosechada de la misma manera.
El segundo corte del campo en los pueblos hebreos, en las tribus hebreas, era el corte de la cosecha general y era a la salida del año. Y lo mismo va a suceder cuando Dios venga a cosechar su campo. Vendrá el primer corte, el segundo corte y el tercer corte se le llamaba la rebusca, que era para los pobres, para los extranjeros, para los huérfanos que iban pepenando lo que había quedado del primero y del segundo corte. Entonces, hermanos, hay 3 tiempos para cosechar. Dios cosechará el mundo, cosechará su iglesia, separando el trigo y la cizaña en 3 tiempos. Unos se van primero. En el primer corte no todos los creyentes se van. Unos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Ahorita va a entender ese texto. Vamos a ir Mateo 24, 40, 41. El primer corte, el corte del sembradío de Dios, el corte de los primeros frutos. Aleluya. Acuérdense que el campo es el mundo. Mateo 24, 40, 41. Entonces estarán 2 en el campo. ¿Dónde? El mundo. Estarán 2 en el mundo. Un creyente y el otro quizá medio creyente. Trigo y cizaña, 2. 2 simientes, 2 plantas, 2 semillas. Trigo y cizaña, 2. 2 en el campo. El uno será tomado. ¿Y por qué se llevarán a uno y por qué dejarán a otro? Porque uno era trigo y el otro era cizaña. También dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. ¿Y qué es lo que se muele en un molino? El trigo, el maíz, el grano. O sea, está hablando del trigo. 2 mujeres habla de la iglesia que sirve, la iglesia que trabaja, pero los otros que parecen iglesia y no hacen nada. La iglesia que trabaja, que produce el trigo de Dios, la iglesia, los creyentes, la mujer representa la iglesia que produce, que multiplica el trigo de Dios, que lo perfecciona como harina, que lo muele en servicio, en obediencia. De eso está hablando el Señor Jesucristo. Esa iglesia, esos creyentes que procesan el trigo, que trabajan el trigo, que multiplican el trigo, serán tomados en el primer corte. Oh, mi hermano, estoy hablando cosas por el Espíritu. ¿Sabes cómo se le llama esto? Aplicándole discernimiento a la palabra. Esto es más que leer la palabra. Esto es aplicarle discernimiento a la palabra. Amén. Una mujer será tomada porque estaba trabajando en el molino. Pero una que a lo mejor nomás estaba mirando o acompañando ahí sin hacer nada, una será tomada y otra será dejada. Entonces, hermanos, aprenda esto. El trigo maduro se va primero. El fruto sano de la iglesia. ¿Y cómo se le llama esto? Arrebatamiento antes de la gran tribulación. El primer corte del trigo de Dios, las primicias del mundo, del campo, el trigo bueno, sano, saludable, hermanos, será cortado primero de la tierra, de la iglesia, como primicia de Dios. El segundo corte, ¿cuándo será? Al final de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo. O sea que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Creemos en un arrebatamiento antes de la gran tribulación, pero también la Biblia da evidencia de un arrebatamiento al final de la gran tribulación. Unos se van primero, otros se quedan y con chances, si maduran y se convierten, se van en el segundo. ¿Cuántos les gustaría irse en el segundo?
A mí no. A mí no. Yo quiero ser en el primer corte, hermano. Pero hay que madurar. Hay que dar buen fruto. Hay que ser buena semilla. Hay que ser buen trigo. Y como trigo nuestro fruto debe ser de utilidad. Debe de ser para vida. Debe de ser para bendición. Entonces nos iremos. Seremos de los que se va primero del campo. O de la mujer que se fue en el molino. El segundo corte, la cosecha general. Se le conoce teológicamente como la cosecha general. El arrebatamiento después de la gran tribulación. Mateo 24, 30 al 31. Sí. Mateo 24 del 30 al 31 dice de la siguiente manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y con gloria, y enviará a quienes, los que cosechan, los segadores. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo venga por segunda vez en vivo y a todo color y esté descendiendo, dice que mandará a los ángeles: recojan, cosechen el fruto que se maduró, y tomarán a todos los creyentes, hermanos, del mundo y los cortarán. Ese es el segundo corte. Pero para eso hay un tiempo de 3 años y medio que Dios va a meter juicio, va a meter fuego, va a meter persecución, para que la fe de los creyentes madure. Yo no quisiera esperar a eso. Yo prefiero madurar ahora. Amén. Ser fiel ahora, obedecer ahora, servir ahora, producir ahora, dar buen fruto ahora, para que pueda ser cortado como primicia de Dios. Y por si alguno tiene duda de lo que estoy hablando, vamos a comprobarlo con Apocalipsis 14, del 14 al 16. Ya me queda así para terminar, así por terminar ya. Apocalipsis 14, 14. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Alguien conoce la forma de la hoz que antiguamente usaban nuestros abuelos? La labranza. ¿Cómo es una hoz? Es un ganchito, ¿verdad? Un ganchito. Y una curva. Y la hoz se utilizaba para cortar así, en manojos, el trigo, el zacate, o muchas cosas. Amén. La hoz. Entonces, cuando la Biblia está hablando de hoz, está hablando de un instrumento para cosechar. Y dice que los ángeles, hermanos, había un ángel, había un personaje sentado en la nube, y le dijeron: mete tu hoz y ciega. ¿Qué significa la siega? ¿Qué es la siega? La cosecha del trigo, la cosecha del cereal, la cosecha de los granos. Y dice: ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies, el trigo, el grano de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada, fue cosechada. Ahí tenemos la cosecha general del campo de Dios. Amén. Al final de la gran tribulación, cuando Él esté descendiendo en la nube. Entonces, hermanos, la iglesia, como sembradío de Dios de trigo y cizaña, en relación al trigo, tiene 2 cortes. El primer corte de las primicias antes de la gran tribulación. Arrebatamiento antes de la gran tribulación. El corte segundo al final de la gran tribulación, la cosecha general. Mire hasta dónde terminamos este mensaje.
con el arrebatamiento. Pero ¿qué creen? La cizaña no se va a escapar. La cizaña también la van a cortar. Y mire cómo, ¿dónde terminará? Mateo 13, 40, 42. Regresemos a Mateo 13, 40 y 42. El final de la cizaña. De manera que como se arranca, ay Dios mío, a la cizaña se le arranca, no se le corta. Hay una gran diferencia entre cortar y arrancar. Arrancar es desarraigar desde abajo de raíz. Y así Dios va a agarrar desde abajo, a arrancar a los que son cizaña en el mundo, en la familia, en la iglesia. Donde esté presente la cizaña, va a ser arrancada por Dios. Y mira el triste destino. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esos son la cizaña. Hermanos, no seamos de tropiezo en la iglesia, por favor. No seas de tropiezo en la obra de la iglesia. No seas de tropiezo en la obra, en el ministerio de tu pastor. No seas de tropiezo, por favor. Porque si actúas o sirves de tropiezo, estarás actuando como cizaña y no como trigo. En el 42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Ese es el destino de la cizaña. Allí será el lloro y el crujir, mientras la cizaña es quemada en la condenación del lago de fuego. El trigo, mire dónde estará, versículo 43. El trigo. Entonces los justos resplandecerán como el sol, dorado como el fruto del trigo, como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que no debe de ser cizaña, que debemos de ser trigo.